tiempo que nos has concedido. Te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, que nos ayudes a entrar en tu palabra. A tu, Señor, todo espíritu contrario, todo espíritu de estorbo, todo lo que quiera, Señor, venir a irrumpir, a interrumpir esta noche. Y te pido que nos ayudes a entrar, Señor, en tu palabra santa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel, lo pedimos. Amén. Amén. Pues esta noche vamos a seguir con nuestro estudio en el Éxodo de Israel. Y la semana pasada vimos cómo Dios milagrosamente confirmó que Él había escogido a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. ¿Se acuerdan de eso? Vimos cómo Dios mandó que las cabezas de las tribus, las 12 cabezas, trajeran una vara de madera. Y Moisés las tomó y las puso delante del tabernáculo, delante del arca del pacto, y les había hecho que los líderes escribieran su nombre en las varas, y Dios iba a demostrar a quién Él había escogido de ser el sumo sacerdote. Pues se acuerdan ustedes de la rebeldía, la rebelión de Coré, cuando quiso suplantar, quiso ponerse en lugar de Aarón como el sumo sacerdote para adquirir poder. Y entonces escribieron sus nombres en las varas, las pusieron delante del arca del pacto y se fueron a dormir. Y al siguiente día, la vara de Aarón había reflorecido, ¿verdad? No nomás eso, sino que le habían salido ramas, salió flor y luego dio fruto, ¿verdad? Una madera muerta, por decirlo así. Entonces, de esa manera asombrosa, Dios confirmó y afirmó. Es muy simbólico eso, pues, que habla de tener fruto. Y confirmó que Él había escogido a Aarón como el sumo sacerdote de Israel. Les demostró. Y hasta la fecha, yo estoy seguro que el arca del pacto, donde quiera que esté, la tienen escondida hasta que la vuelvan a sacar. Tiene esa vara de Aarón que refloreció. Tiene una, ¿cómo se dice? Una porción de maná y tiene los 10 mandamientos. Y cuando el pueblo se dio cuenta de que Dios realmente había escogido a Aarón, tuvieron mucho miedo. Porque dijeron, ahora sí vamos a incurrir el juicio de Dios, porque estábamos en contra del que Dios escogió. Entonces, muchas veces Dios tiene maneras y formas de confirmar nuestro llamado, nuestro ministerio. A veces la gente se levanta en contra de los siervos de Dios. Pero Dios tiene maneras de confirmar y reafirmar el llamado sobre una persona, ¿verdad? A veces ser líder, especialmente en los asuntos espirituales, es muy duro, es muy difícil, porque el enemigo mueve a la gente a que se levante en contra de los líderes. Pero entonces nosotros debemos de tomar la postura que tomaron Aarón y Moisés. Cuando se levantaban en contra de ellos, ellos no tomaban represalias, sino que se iban y se postraban delante de Dios en sus rostros y le pedían ayuda, y Dios respondía. Y en nuestros casos eso sucedió. Entonces, este día vamos a ver, intitulé este mensaje, La duda lleva al error. La duda lleva al error. Y vamos a ver el capítulo 20 de Números. Y vamos a empezar en nombre del Señor. Amor, Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Entonces ya habían transcurrido muchos años,
y Dios los llevó a este lugar donde se llama Cades Barnea, y llegó el tiempo en que murió Miriam. Su nombre verdadero era Miriam, es castellanizado y le pusieron María, pero el nombre verdadero es Miriam, y así se llamaba la mamá de Jesús, Miriam. Entonces, escriban sus papeles. Poco a poco se cumplía la promesa de Dios que las personas más viejas, ¿se acuerdan que las personas que tenían 20 años o más en Israel no entrarían en la tierra prometida? Entonces se estaban muriendo en el transcurso de esos 40 años, se estaban muriendo las personas que no iban a entrar, las sepultaban, y en este caso sepultaban a María, y tenemos que recordar que María fue una gran mujer. Miriam, la hermana de Moisés, fue una gran mujer, ¿verdad? Ella cometió errores como todos cometemos, pero desafortunadamente su error causó que no entrara en la tierra prometida, y la enterraron aquí en Cades. Y había muerto la hermana de Moisés y de Aarón. ¿Se acuerdan de ese hermoso canto que cantó, se llama el canto de María o el canto de Miriam? Cuando cruzaron el Mar Rojo, se pusieron a danzar y cantaron esta hermosa canción. Ok, Jackie, 2 al 5. 22 to 5. ¿Y por qué no había agua para la congregación? Se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Entonces, ¿se acuerdan que Dios había ya tratado muy severamente con Israel por haber murmurado contra Dios? Entonces, escriban sus papeles. Increíblemente, después de todo lo que había sucedido, Israel una vez más se levantó en contra de Moisés y Aarón, y cuando murmuraban muy pesado, muy fuerte. Decían: Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Hubiera sido mejor si estuviéramos en Egipto. Entonces, esta generación todavía tenía la mente de esclavitud, de esclavos. No tenían una mente de conquistadores, no tenían una mente llena de fe, sino que todavía tenían una mente muy limitada, y a pesar de todas las maravillas que miraron, no podían concebir que Dios les podía proveer agua una vez más. Ya lo había hecho varias veces en el pasado, les había proveído maná del cielo, les proveyó carne, y ahora llegaron a este lugar de prueba otra vez. ¿Y qué pasó? Se pusieron a murmurar. Entonces, este pueblo no podía entrar a la tierra prometida. Y por lo tanto, Egipto representa el mundo. Si nuestro corazón todavía está en Egipto, si nos queremos regresar a Egipto, si queremos regresarnos a las obras de la carne, no podemos entrar al cielo. Entonces, en el proceso de santificación que Dios obra en las personas, en sus hijos, Dios va matando los deseos de la carne, los deseos pecaminosos, para que ya no queramos regresar a Egipto, ya no queramos regresar al pasado, sino que estemos preparados y deseosos de entrar en la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, cuando todavía tenemos a Egipto en nuestro corazón, cuando todavía deseamos los deseos de la carne, entonces cuando llegan las pruebas, lo primero que hacemos, nos ponemos a murmurar en contra de Dios. Nos ponemos a quejarnos, nos ponemos a ofender a Dios, ¿verdad? Y triste y lamentablemente muchas personas
se alejan de Dios y se regresan a Egipto, se regresan al mundo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer lo que hace Aarón y hacían Aarón y Moisés. Es que cuando llegaba la prueba, cuando el enemigo se levanta en contra de nosotros, es ponernos sobre nuestros rostros delante de Dios. No sea que murmuremos, no sea que dudemos y que seamos precluidos de entrar al cielo. Es algo muy serio. Entonces, en el proceso de la santificación, el Señor cambia nuestras mentes de esclavos a mentes de conquistadores. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Entonces, ¿cuál es nuestra victoria? ¿Cuál es la victoria del creyente? La victoria del creyente no es que hagamos millones de dólares en esta vida, que tengamos muchos carros, muchas casas, que tengamos muchos bienes materiales. La victoria del creyente es perseverar hasta el fin y entrar al cielo a vivir eternamente con Dios. Esa es nuestra victoria, esa es nuestra meta. Todo lo demás son medios, ¿verdad? Nuestro trabajo es un medio para poder vivir, para pagar los cobros, para comer, para hacer lo que tenemos que hacer de nuestras necesidades materiales, ¿verdad? Pero nunca debe de ser un fin, porque todo eso se va a acabar. Nuestras relaciones familiares son un medio, ¿verdad? Para tener gozo y felicidad en esta vida, pero nuestro fin debe de ser Jesús. Nuestro fin debe de ser llegar a la tierra prometida de Dios. Es lo que representa, ¿verdad? Es lo que representa. Entonces, por la falta de agua, hablaban las mismas quejas e insultos a Dios. Esta vez, incluso dijeron que mejor hubieran muerto cuando Dios juzgó a sus hermanos. Si se pueden poder pensar eso. Mejor nos hubiera matado Dios cuando mató a nuestros hermanos. Entonces, lo que quiero decir es que cuando estamos en esa mentalidad de incredulidad, cuando todavía tenemos al mundo dentro de nosotros, podemos caer a tal punto que nos apartamos del Señor, ¿verdad? La rebelión causa que tomemos a Dios a la ligera. Israel había visto el asombroso poder de Dios. Ellos lo vieron cuando se manifestó en el monte Sinaí, cuando cayeron rayos, cuando habían relámpagos, cuando había oscuridad y la nube y había estruendos, y se asustaron tanto que le dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con Dios. Dice, ya no queremos ver su presencia, habla tú con Él, nosotros hacemos lo que te diga a ti, lo que quiere que hagamos, y lo hacemos. Ellos habían experimentado lo asombroso de la presencia de Dios, pero su mundanalidad, su carnalidad, los hacía que se olvidaran de la realidad del poder de Dios. Y así nosotros, si no pasamos tiempo con Dios, si no estamos en oración con Él, si no estamos en la palabra de Dios, nos olvidamos. Es como dice que el que lee la palabra de Dios y no la hace y no la lee, que es como una persona que va al espejo, mira su imagen y se va y se le olvida la imagen. Es lo mismo con esto. Si no estamos en una relación muy cerca de Dios, nos olvidamos de la reverencia, nos olvidamos del poder, de la magnificencia de Dios, y corremos el peligro de caer en el pecado de la murmuración, en lo cual caía Israel vez tras vez tras vez. Y aun cuando entraron en la tierra prometida, había un patrón donde Israel se olvidaba de Dios, adoraban dioses falsos, Dios los castigaba, clamaban a Él, Dios los rescataba, volvían a caer en pecado, clamaban a Él, Dios levantaba a un juez
los rescataba, por un tiempo estaban bien, volvían a caer. Era un patrón constante con Israel. Y si no tenemos cuidado nosotros, podemos caer en ese mismo patrón. Tenemos que tomar nuestra relación con el Señor muy en serio, porque si no corremos el peligro de que el enemigo nos engañe y nos apartemos del Señor, que es la tragedia más grande que puede haber, porque si nos apartamos del Señor, entonces no hay remedio. No hay remedio, no podemos entrar al cielo, no podemos entrar a la tierra prometida, a nuestra herencia. Daniel número 6, verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la Congregación. a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron Sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Una peña es una piedra grande, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Entonces, en los papeles, como siempre, Moisés y Aarón buscaron el rostro de Dios concerniendo a esto. Es un buen ejemplo a seguir, hermanos, que primero hay que ir delante de Dios. Dice la palabra de Dios, que echemos sobre Él nuestras cargas, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Yo lo creo, Señor, ¿sabes qué? Te echo este problema a ti, porque tú tienes cuidado de mí. Encárgate de Él. Y el Señor es fiel. Si hacemos las cosas de acuerdo a su palabra, Dios nos va a escuchar. Entonces, Dios le mandó a Moisés tomar la vara. Hay algo muy interesante, una historia muy interesante sobre esa vara, pero ese es otro estudio y después podemos verlo. Pero reunir a la congregación y hablar a la peña para que produjera agua. Entonces Moisés hizo como le ordenó Jehová. Hasta ahí todo estaba bien. Amy, 10 to 13, 10 al 13. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la herencia por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Entonces, escriben los papeles. Para estas alturas, Moisés ya estaba exasperado con el pueblo y los llamó rebeldes. Ya Moisés estaba hasta el tope de Israel. Entonces, y así pasa, no importa cuán paciente sea una persona o lo que sea, llega el momento en que la rebeldía y tantas cosas, si no tiene cuidado, pueden causarlos a pecar. Y entonces debemos cuidar nuestros corazones para que no se arraigue la ira y el enojo, ¿verdad? Porque ciertamente en la vida habrá personas que nos traicionarán y lastimarán, pero debemos perdonar y seguir adelante. No podemos permanecer en el pasado. Y tenemos que cuidar nuestros corazones, hermanos, para que no se haga una raíz de amargura, porque si permitimos eso,
descendemos más y más y más en el error. Hay muchas personas que permiten que la amargura gobierne sus vidas y es todo lo que piensan. Están pensando en cómo hacerle mal a las personas, están pensando en cómo vengarse, están pensando desarrollan un mal carácter y nadie puede hablar con ellos a causa de esa amargura. Entonces, especialmente los líderes tenemos que tener cuidado de no caer en amargura, porque la vida es dura, la vida es difícil y van a pasar cosas, pero tenemos que perdonar en nuestros corazones y tenemos que pedirle al Señor que nos dé fuerzas y seguir adelante, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que a Moisés ya, como dicen por ahí, ya se le habían metido debajo de la piel, ya lo habían exasperado y sucedió algo aquí. ¿Cuál fue el error de Moisés y de Aarón? ¿Qué dice aquí? Dice, por cuanto no creísteis en mí. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué le dijo Dios a Moisés que hiciera? Le dijo, habla a la roca. Y cuando hables a la roca, va a salir agua. ¿Qué sucedió? Yo me imagino que cuando iban rumbo, Aarón y Moisés estaban hablando, hey Moisés, ¿estás seguro que Dios te dijo que hablaras? Las veces pasadas te ha dicho que golpearas la roca, ¿estás seguro? A lo mejor no oíste bien. A lo mejor Dios te dijo que golpearas y tú estás diciendo que hablaras. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a entrar la duda, por eso intitulé esta lección, la duda lleva o conduce al error. Y ese fue el pecado que Dios tomó en contra de ellos, dice, porque no creísteis en mí. Tal vez dijeron, no, ¿sabes qué? Si le decimos a la roca que salga agua y no sale nada, vamos a quedar en ridículo, ¿verdad? Entonces Moisés había dicho, no, le voy a dar unos buenos golpes a la piedra y tiene que ser. Entonces, ¿cuál es la lección aquí, hermanos? Que la palabra de Dios dice que Dios dijo, obediencia quiero y no sacrificio. Entonces, muchas veces creemos que sabemos más que Dios. Muchas veces cometemos lo que se llama el pecado de la presunción, donde creemos que sabemos más que Dios. Entonces, ¿qué pasa? No hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, sino que las hacemos como queremos mejor. Y muchas veces eso causa grandes problemas, porque inventamos cosas para llevar a cabo la obra de Dios en vez de seguir lo que dice la palabra de Dios. Y eso fue lo que pasó, que tal vez Moisés y Aarón creyeron que sabían más que Dios y dijeron, no, ¿sabes qué? Hablando no pasa nada, necesitamos dar golpes. Y ese fue el error, ¿ves? Dios quería demostrar algo. Si lo hubieran obedecido, Dios hubiera demostrado otro aspecto de su gloria a Israel, ¿verdad? Que simplemente con hablar a esta peña va a salir agua en vez de tener que golpearla. Tal vez Moisés en su enojo también hizo eso, ¿verdad? Porque estaba bastante enojado. Podemos ver aquí que dice, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esa peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su arado. Entonces tal vez lo hizo con enojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? Se reunieron el enojo y la incredulidad y produjeron el juicio de Dios, desobediencia a lo que Dios le había mandado. Y muchas veces pensamos, pero ¿qué tiene que ver esto? Dios fue muy severo. No fue severo, porque no debemos de tomar la obediencia a Dios a la ligera. Muchas veces creemos que hay ciertas cosas que son muy pequeñas y realmente son muy grandes, valen mucho para Dios. Tomar ese tiempo para leer la Biblia, para leer ese capítulo. Tomar ese tiempo para orar, para buscar el rostro de Dios. Obediencia al Señor.
aunque a veces parezca que es muy poco, ¿verdad? Pero en el espíritu no sabemos qué está pasando, ¿verdad? No sabemos qué va a suceder, y si obedecemos, entonces gozamos de a los beneficios de nuestra obediencia, pero si desobedecemos, muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Y es lo que pasó aquí. Entonces, ¿qué sucedió? Le costó a Moisés la entrada a la tierra prometida. Todo ese tiempo había caminado con el Señor, estaba listo, pero llegó ese momento, ese momento clave, y desobedeció. Dice aquí: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que te he dado. No los vas a dirigir. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, Dios de alguna manera iba a demostrar su santidad si Moisés hubiera obedecido, ¿verdad? Tal vez no vamos a saber qué era eso hasta que no entremos al cielo, pero es lo que hubiera pasado. Entonces, ¿qué pasó? Que aquel lugar se llamó Meribá. Cades Meribá, y Meribá quiere decir rencilla. Se pelearon en contra de Dios. Entonces, es por eso que Dios nos pasa por el proceso de la santificación, para que aprendamos a obedecerle cada vez mejor. Nos pasa, el proceso de la santificación está matando la carne lentamente, ¿verdad? Y la persona que le permite a Dios pasarla por ese proceso, entre más crece en el Señor, más le obedecemos, ¿verdad? Y desafortunadamente les costó a Aarón y a Moisés la entrada a la tierra prometida. Y le ha de haber dolido a Moisés, ¿verdad? Porque, ¿cómo se dice? Contendió con el pueblo por 40 años, o contuvo con el pueblo 40 años, solo para no entrar al último. Entonces, la duda lleva al error. No debemos de dudar a Dios, debemos de pedirle que nos ayude para seguir creciendo en Él, para obedecerle mejor. ¿Quién sigue? 14 al 17. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Ok, escriban sus papeles. Moisés entonces le pidió permiso al rey de Edom para que los dejase pasar por su territorio. Si me recuerdo bien, Edom está en las montañas al este del río Jordán. Y lo que pasó aquí es de que Israel no quería rodear para entrar a la tierra prometida, y quería un camino más directo, pero tenía que pasar por el territorio de Edom. Y les pidió permiso para cortar la distancia hacia la tierra prometida. Entonces, ¿quiénes eran los edomitas? Los edomitas eran hermanos de Israel, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Eran hermanos. ¿Se acuerdan? Isaac, ¿quién era? Su esposa Rebeca. Tuvieron cuates. Rebeca tuvo cuates. Uno se llamaba Israel, el otro se llamaba Jacob. Uno se llamaba
Jacob y el otro se llamaba Esaú. Entonces, de Jacob descienden Israel. ¿Se acuerdan que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel? Y él tuvo los 12 hijos que son las cabezas o los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Esaú era su medio hermano. Y ha existido una amargura y riña generacional entre Israel y Edom, porque Israel le robó la bendición a Esaú. ¿Se acuerdan de esa historia que vimos cuando estudiamos Génesis? Que Esaú despreció su primogenitura. ¿Se acuerdan de eso? Y Jacob le dijo a cambio de un plato de lentejas: dame tu primogenitura, dame tu herencia por este plato de lentejas. Y Esaú despreció su herencia y lo hizo. Y se acuerdan que engañaron a Isaac y Isaac le dio la bendición a Jacob. ¿Se acuerdan de eso? Y después entró Esaú y lloró amargamente delante de Jacob. Le dijo: dame la bendición. Le dijo: no puedo, ya se la di a tu hermano Jacob. Entonces, desde ese entonces, Esaú quiso matar a Jacob. Y si ustedes leen la historia ahí en Génesis, se van a dar cuenta que Dios después le dio favor y protegió a Jacob, lo bendijo y se fueron a vivir a Egipto. Dios levantó a Moisés y lo sacó de Egipto. Pero esa riña generacional, esa pelea entre Esaú o Edom quiere decir rojo porque Esaú era pelirrojo, esa riña generacional ha durado hasta este día. ¿Saben quiénes son los edomitas modernos? Son los palestinos, los árabes que llaman palestinos. Entonces, los árabes descienden de Ismael, descienden de los hijos de Ketura, de la segunda esposa de Abraham, y descienden de Esaú. Y los edomitas son los que ahora poblan las partes de los que llamamos palestinos, en la franja de Gaza y en el banco del oeste en Israel. ¿Y qué está pasando? Se la llevan peleándose. La meta de los palestinos, de los tales llamados palestinos que son árabes, es destruir a Israel. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron aquí, ¿cómo reaccionó el rey de Edom? ¿Quién sigue? Sí, aquí, a 18-21. Fíjense lo que respondió Edom. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Entonces escriben sus papeles. No sorpresivamente, Edom se rehusó darle el paso a Israel. Acuérdense, los odiaban. Es más, los edomitas, Dios trajo juicio grande sobre ellos, porque cuando Babilonia destruyó a Jerusalén, esa vez los edomitas y otros pueblos estuvieron presentes y gritaban: mátenlos, arrásenlos y acaben con ellos. En vez de ayudarlos, ellos gritaron con rabia en el tiempo de catástrofe de Israel. Entonces, no es un odio muy profundo. Y milagrosamente Dios ha salvado a árabes que eran terroristas y que dicen: yo tenía un odio en contra de los judíos, en contra de Israel. Es un odio que me inculcaron desde que estaba chiquito, estaba pequeño. Pero ahora, por medio de la sangre de Jesús, ahora yo amo al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el amor de Dios cambia los corazones de la persona. Entonces, un día, dice la palabra de Dios,
que me parece que es la profecía de Salmo 83. Se van a levantar los árabes, los palestinos en contra de Israel y van a ser derrotados. Pero lo que va a salir de eso es que los árabes van a ser salvos y va a haber reconciliación entre Ismael y Isaac y Esaú y Jacob. Va a haber reconciliación entre los hermanos, porque son hermanos. Pero eso va a suceder, lo más probable es durante la tribulación. Va a ser algo muy glorioso. Entonces Israel insistió, pero Edom endureció su corazón y mandó a sus ejércitos a impedirle el paso a Israel. Entonces, no, ¿sabes qué? Te dijimos que no, y si pasas, te las vas a ver con el ejército. Y oremos, hermanos, oremos. Miren, no debemos odiar a nadie, no debemos odiar ni a los árabes, ni a los palestinos. Debemos amar a todos porque Dios los ama a todos. Él, por medio de Jesús, por medio de Yeshua, Él murió por todo el mundo, incluyendo los árabes, incluyendo los que odian a Israel. Entonces también debemos de orar por ellos, por su salvación. Y si tenemos oportunidad de hablarles de Jesús, de Yeshua, del Mesías, hablemos de porque Dios los ama a ellos también, ¿verdad? Dios ama a la humanidad. Danielita, ¿qué? 22. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla o las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Entonces escriban sus papeles. Llegando a Hor, Dios les reveló que llegó el tiempo de morir de Aarón. Y Dios les recordó el por qué Aarón no iba a entrar en la tierra prometida. Entonces Dios le ordenó a Moisés llevar a Aarón y a Eleazar y quitarle las vestiduras del sumo sacerdote y ponerlas sobre Eleazar, su hijo. ¿Saben ustedes que Eleazar, cuando en la traducción en el Nuevo Testamento lo transliteraron como Lázaro? El nombre de Lázaro en la Biblia es realmente Eleazar. Pero así como cuando tradujeron el nombre de Miriam, le pusieron María, es lo mismo de Eleazar. El nombre de Santiago es realmente el nombre de Jacob o Jacob. Entonces era San Tiago o San Yago o Jacob. El nombre verdadero original de Santiago o en hebreo es Jacob o Jacob. Es muy interesante. Pero muchos de los nombres que transliteraron al español, al castellano, realmente son diferentes. Y uno de esos nombres es Eleazar. Y entonces Eleazar es el que Dios escogió para que sucediera a Aarón. Entonces, el sacerdocio levita era por herencia. Solamente los descendientes de Aarón podían servir como el sumo sacerdote y entrar al lugar santísimo a ministrar. Los demás levitas, ellos se encargaban de dar mantenimiento al tabernáculo, a cargar los muebles y los obsequios del templo, pero los únicos que podían servir como el sumo sacerdote eran los descendientes de Aarón. Entonces fue Aarón, Eleazar
y así sucesivamente, hasta que me parece que durante el tiempo de los macabeos quitaron del sacerdocio a los verdaderos sacerdotes y se pusieron sacerdotes que no eran del linaje de Aarón. No me recuerdo el nombre del sacerdote que precisamente va a ser restaurado cuando Jesús regrese. Los hijos de los descendientes de Aarón van a ser restaurados al sacerdocio. Nomás que en esos momentos no me recuerdo el nombre de un hombre justo a quien Dios le dijo que de tu linaje van a ser sacerdotes para siempre, pero no me puedo recordar. No era Sador. No me puedo recordar estos momentos. Bueno, Amy, 27 al 29. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, les dieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Pues escriban sus papeles. Era importante que toda la congregación presenciara la subida de Moisés, Aarón y Eleazar, para que supieran que Eleazar es el que iba a suceder a Aarón, para que no se levantara otro Coré y otro Aminadab tratando de usurpar ese sacerdocio. Y fíjense, son cosas serias. Cuando Dios ordenó, ¿se acuerdan cuando los dos hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño en el altar? ¿Se acuerdan de eso? Dios los mató. Entonces, cualquiera que se hubiera puesto las vestiduras sacerdotales sin haber sido ordenado por Dios, era muerto. Era algo que Dios tomaba muy en serio en esos días. Entonces Moisés le quitó las vestiduras a Aarón, se las puso a hacer a su hijo, y Aarón murió, fue sepultado en el monte de Hor, y Israel lo lloró y lo lamentó por 30 días. Lloraron al sacerdote Aarón, y murió, no me recuerdo cuántos años murió Aarón, como 110, no me recuerdo, pero el punto que queremos de esta lección, de esta historia, es que debemos aprender a obedecer a Dios, aunque a veces no tenga sentido las cosas. A veces no tiene sentido. Pero si nos atrevemos a obedecer a Dios, vamos a gozar de los beneficios de su favor y su manifestación en nuestras vidas. Que Dios nos ayude a tener fe en Dios, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Donde nuestra fe está siendo atacada. Están atacando a los cristianos porque invirtieron la ley del aborto federal. Y todo lo que está sucediendo le están empezando a echar la culpa a los cristianos, y tenemos que orar para que Dios nos mantenga en su camino y que nunca lo neguemos, ¿verdad? Y aprender a obedecer a Dios. Él es Dios, Él siempre ha sido Dios. Y como escribió precisamente Moisés en el Salmo 90, dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y lo que estaba diciendo es que los que le pertenecen a Dios, Él siempre nos ha preservado desde el principio, desde el tiempo de Adán hasta que se terminen los tiempos. Dios siempre va a preservar a los que son de Él, a los suyos. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios, orar a Él, acercarnos a Él y pedirle que nos sostenga en su camino santo, ¿verdad? Porque los tiempos se están haciendo nominalmente peligrosos. Cada día se está poniendo más difícil la situación.
Pero no debemos de temer, no debemos de caer en desesperanza, sino que debemos de poner nuestra confianza plenamente en el Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú eres fiel y verdadero. Estos momentos oro, Señor, por todo el que me escucha, si está pasando por problemas, que tú entres a su situación, Señor, y que tú traigas solución a todo problema. Si alguien está enfermo, oramos por sanidad, oramos por mi hijo, Señor, que los sanes. Oramos por todos los enfermos y por todas las diferentes necesidades, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.